El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizarnos. Nos hace dudar, nos impide avanzar y nos aleja de la plenitud que Dios quiere para nosotros. Pero hoy quiero decirte algo muy importante: no fuiste creado para vivir en temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la promesa que encontramos en 2 Timoteo 1:7, y en ella está la clave para vencer el miedo de una vez por todas. Tal vez en este momento sientes que el miedo te está dominando. Puede ser el miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a la enfermedad o incluso el miedo a no ser suficiente. Pero déjame preguntarte algo: ¿ese es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Acaso el Señor te creó para vivir encadenado al temor? La respuesta es un rotundo no. Dios te ha llamado a vivir en libertad, en victoria, en seguridad, sabiendo que Él está contigo en cada paso que das. Miremos la historia de Gedeón. La Biblia nos dice que cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente, Jueces 6:12. Pero Gedeón no se veía a sí mismo así. Él tenía miedo. Se sentía el más insignificante de su familia, incapaz de hacer algo grande. Y sin embargo, Dios lo escogió para liderar a Israel y derrotar a los madianitas con un ejército pequeño. ¿Por qué? Porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que Dios está contigo. ¿Cuántas veces el miedo nos hace sentir como Gedeón? Nos esconde, nos minimiza, nos hace dudar de lo que Dios dice de nosotros. Pero hoy es el día en que tienes que empezar a verte como Dios te ve. Él no te ha dado un espíritu de temor. Él te ha dado poder. Y ese poder viene de su Espíritu Santo. Es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que el poder que abrió el mar rojo, que el poder que hizo que David venciera a Goliat. Ese mismo poder está en ti. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? La clave está en 3 principios fundamentales. Renovar nuestra mente con la verdad de Dios. El miedo se alimenta de mentiras. El enemigo susurra: no puedes, no eres suficiente, Dios no está contigo. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que eres más que vencedor, Romanos 8:37, que todo lo puedes en Cristo, Filipenses 4:13, que Dios va delante de ti y nunca te dejará, Deuteronomio 31:8. Hablar en fe, no en temor. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que declaramos con nuestra boca tiene un impacto directo en nuestra vida. ¿Qué estás confesando? ¿Palabras de miedo o palabras de fe? En vez de decir tengo miedo, empieza a declarar: Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente. Caminar en obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, el miedo pierde poder sobre nosotros. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pero en el momento en que se fijó en el viento y en las olas, comenzó a hundirse. Así pasa con nosotros. Si fijamos nuestra mirada en las circunstancias, el miedo nos ahogará. Pero si mantenemos nuestros ojos en Cristo, caminaremos en victoria. Tal vez en este momento sientes que el miedo ha tomado control de tu vida. Pero hoy es el día en que eso cambia. Hoy es el día en que decides confiar en Dios por encima de tus temores. Escribe en los comentarios: confío en Dios. Declara con tu boca y con tu corazón que Dios es tu fortaleza y tu refugio. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Su espíritu está en ti, y en él hay poder, amor y dominio propio. No estás solo. No estás desamparado. Dios pelea por ti. Es hora de levantarte en fe y caminar con la certeza de que aquel que está contigo es más grande que cualquier miedo que puedas enfrentar. El miedo es una cárcel invisible que muchas veces aceptamos sin darnos cuenta. Nos acostumbramos a vivir con preocupaciones, a dudar de nuestras capacidades, a sentirnos paralizados por lo que podría salir mal. Pero Dios no quiere eso para ti. Él te ha llamado a la libertad, a la plenitud, a una vida donde el temor no tenga dominio sobre tu corazón.
Y la única manera de vencer el miedo de una vez por todas es aferrándonos a su palabra y creyendo que lo que Él dice es más real que cualquier circunstancia. Pensemos en la historia de Moisés. Dios lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto, pero ¿qué hizo Moisés? Dudó. Sintió miedo. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, preguntó. Éxodo 3:11. Quizás en este momento te identificas con Moisés. Tal vez Dios te está llamando a hacer algo grande, pero el miedo te dice, no eres lo suficientemente fuerte, no estás preparado, no lo lograrás. Sin embargo, ¿qué le respondió Dios a Moisés? No le dijo, no tengas miedo porque eres muy talentoso ni eres más fuerte de lo que crees. No. Dios le dijo, yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Esa es la clave. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de quien está con nosotros. Cuando entiendes que Dios está contigo, el miedo pierde poder. Piensa en Josué. Moisés había muerto y él tenía la enorme responsabilidad de guiar a Israel a la tierra prometida. ¿Imaginas la presión? Pero Dios le dio una orden clara, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, Josué 1:9. Dios no le dijo siéntete valiente, sino sé valiente. La valentía no es un sentimiento, es una decisión. Decides confiar en Dios, decides actuar a pesar del miedo, decides creer que Él pelea por ti. Josué pudo haber permitido que el temor lo consumiera, pero en lugar de eso, confió en la promesa de Dios y conquistó la tierra prometida. Ahora, detente un momento y reflexiona, ¿cuántas bendiciones te has perdido por culpa del miedo? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque el temor te convenció de que no eras capaz? Hoy es el día en que debes decidir dejar de vivir bajo la sombra del miedo y empezar a caminar en la luz de la fe. Escribe en los comentarios, Dios es mi fortaleza. Decláralo en voz alta. El miedo no tiene derecho a gobernar tu vida. Pero tal vez te preguntas, ¿cómo puedo hacer esto en la práctica? Aquí hay 3 pasos fundamentales. 1. Llena tu corazón con la palabra de Dios. El miedo es un espíritu, y la única manera de vencer un espíritu es con la verdad de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo trató de sembrar dudas en su corazón, pero Jesús respondió con la Escritura. Cada vez que el enemigo te diga que no puedes, respóndele con la palabra. Cuando el miedo intente tomar control, di en voz alta, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. 2. Actúa en fe, aunque sientas miedo. David no esperó a que el miedo desapareciera para enfrentar a Goliat. Él actuó porque sabía que Dios estaba con él. Muchas veces esperamos a sentirnos listos antes de dar un paso de fe, pero la realidad es que la fe se activa en la acción. El miedo se disuelve cuando decides confiar en Dios y caminar hacia lo que Él te ha prometido. 3. Ora y declara la victoria. La oración tiene poder. No es solo hablar con Dios, es declarar su autoridad sobre tu vida. Filipenses 4:6-7 nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino orar en todo, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Cada vez que el miedo intente controlarte, ponte de rodillas y clama al Señor. Su paz reemplazará tu temor. Mira la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:28-31. Así nos pasa a nosotros. Si fijamos nuestra mirada en los problemas, el miedo nos hundirá. Pero si mantenemos nuestros ojos en Cristo, caminaremos sobre cualquier circunstancia. Hoy Dios te está llamando a salir de la barca y a caminar en fe. No permitas que el miedo te robe lo que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios, voy a confiar en Dios. Decláralo con fe. El enemigo quiere que sigas dudando, pero hoy decides creer. Quizás estás enfrentando una batalla interna. Tal vez has vivido con miedo durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo es vivir en paz.
Pero tengo una noticia para ti, Dios quiere restaurarte por completo. Quiere liberarte de esa presión mental y mostrarte que con Él eres más fuerte de lo que crees. Dios está obrando en tu vida en este momento. Él te ha traído aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Hoy es el día de tu libertad. El miedo es un ladrón silencioso. No hace ruido cuando entra en nuestra vida, pero sin que nos demos cuenta, comienza a robar nuestra paz, nuestra fe y nuestra esperanza. Se instala en nuestros pensamientos y poco a poco nos convence de que lo que tememos es más real que la presencia de Dios. Pero hoy quiero recordarte algo: lo que más alimenta al miedo es la duda, y lo que más lo destruye es la fe. Miremos la historia de los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida en Números 13. Moisés envió a estos hombres para que trajeran un informe sobre la tierra que Dios les había prometido. 10 de ellos regresaron con un mensaje lleno de miedo: la tierra es buena, pero los gigantes son demasiado fuertes. No podremos vencerlos. Sin embargo, hubo 2 hombres que vieron la misma realidad con ojos de fe: Josué y Caleb. Ellos dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, nos entregará esa tierra. No tengan miedo. Números 14, 8, 9. Detente un momento y piensa en esto. Todos vieron lo mismo, pero no todos reaccionaron igual. Los 10 espías miraron la situación con temor, mientras que Josué y Caleb la vieron con fe. Aquí está la clave: lo que determina nuestra victoria no es lo que vemos, sino cómo lo vemos. Tal vez en este momento estás enfrentando un gigante en tu vida. Puede ser la incertidumbre del futuro, una crisis financiera, problemas en tu familia o una enfermedad. Pero la pregunta es: ¿no estás viendo con los ojos del miedo o con los ojos de la fe? Porque si solo miras el problema, el miedo te consumirá. Pero si miras a Dios, encontrarás la fuerza para avanzar. Jesús nos dejó un mensaje poderoso en Juan 16:33: en este mundo enfrentarán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo que no tendríamos problemas, pero sí prometió que Él ya ha vencido. Eso significa que el miedo no tiene la última palabra. Dios la tiene. Ahora, quiero hacerte una pregunta personal: ¿cuántas veces has dejado que el miedo tome decisiones por ti? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a algo grande, pero la duda te detuvo? Quizás Dios te ha puesto un sueño en el corazón, un propósito, una misión. Pero cada vez que intentas dar un paso, el miedo susurra: no lo lograrás, no eres suficiente, es demasiado difícil. Hoy quiero decirte algo: el miedo siempre intentará detenerte justo antes de tu mayor bendición. Porque el enemigo sabe que cuando confías en Dios y caminas en fe, se rompen cadenas, se abren puertas y se desatan milagros. Mira la historia de Pedro y Juan en Hechos 4. Después de haber sanado a un hombre cojo en el nombre de Jesús, fueron arrestados y llevados ante el concilio. Se enfrentaban a la amenaza de persecución, pero en vez de ceder al miedo, dijeron con valentía: juzguen ustedes mismos si es justo obedecerlos a ustedes en vez de a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20. A pesar del peligro, no se dejaron paralizar por el temor. Ellos sabían que su confianza estaba en Dios. Y porque no se rindieron, el Evangelio siguió expandiéndose con poder. Imagínate lo que Dios puede hacer a través de ti si decides confiar en Él en lugar de escuchar al miedo. Ahora, te quiero compartir 3 verdades que debes recordar cada vez que el temor intente tomar el control. 1. Dios es más grande que tu miedo. Cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Tuvieron miedo porque no reconocieron la presencia de Dios en medio de la tormenta. Pero Jesús les dijo: no teman. Soy yo. Mateo 14:27. A veces, cuando estamos en medio de una crisis, el miedo nos hace olvidar que Dios está con nosotros. Pero hoy quiero recordarte esto: Dios nunca te ha abandonado y nunca lo hará. 2. Dios ya tiene la victoria asegurada.
David no temió a Goliat porque sabía que no peleaba solo. Cuando enfrentamos nuestras batallas en nuestras propias fuerzas, el miedo nos destruye. Pero cuando sabemos que Dios pelea por nosotros, caminamos en victoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que no hay batalla que no puedas vencer cuando Dios está contigo. 3. Dios ha puesto su espíritu en ti. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando aceptaste a Cristo en tu vida, recibiste al Espíritu Santo. Y su espíritu en ti es más fuerte que cualquier miedo. Su espíritu es poder, amor y dominio propio. Ahora, quiero invitarte a que hagas algo. Escribe en los comentarios: Dios es más grande que mi miedo. Decláralo con fe. No es solo una frase. Es una verdad que cambiará tu vida si la crees con todo tu corazón. Dios te está llamando a vivir sin temor. Él te ha dado todo lo que necesitas para caminar en victoria. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que decidir confiar en Él. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si dejas de lado el miedo y empiezas a caminar en fe? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada vez que el temor apareciera, recordaras que Dios está contigo? Hoy es el día en que debes tomar una decisión. Puedes seguir viviendo con miedo, o puedes empezar a caminar en la certeza de que Dios pelea por ti. La elección es tuya. El miedo nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Nos hace sentir débiles, incapaces, indignos. Nos susurra que no tenemos lo necesario para enfrentar la vida. Pero la verdad es esta: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa es tu identidad. No eres un esclavo del temor. Eres un hijo de Dios, llamado a vivir en victoria. Mira la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo saludó con estas palabras: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Pero Gedeón no se sentía valiente. Se consideraba el más pequeño de su familia, el menos capacitado. Estaba escondido, con miedo, cuando Dios lo llamó guerrero. ¿Cuántas veces Dios te ha visto con ojos de propósito mientras tú te ves con ojos de miedo? Tal vez hoy sientes que no eres lo suficientemente fuerte, que no estás preparado, que hay gigantes demasiado grandes en tu camino. Pero escucha esto: Dios ve en ti un guerrero. Ve en ti un vencedor. No porque seas fuerte en tus propias fuerzas, sino porque Él es fuerte en ti. Gedeón dudó. Pidió señales. Cuestionó si Dios realmente estaba con él. Pero al final, confió. Y con solo 300 hombres, derrotó a un ejército innumerable. Dios no necesita números grandes, ni habilidades humanas. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar en Él. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido miedo de avanzar? ¿Cuántas veces has dejado que la inseguridad te detenga? Hoy Dios te está llamando a levantarte como un guerrero. A creer que, aunque te sientas débil, en Él eres fuerte. Piensa en David cuando enfrentó a Goliat. No usó una armadura, ni una espada. Solo tenía una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable en que Dios estaba con él. Mientras todos veían a un gigante invencible, David vio una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Esa es la actitud que destruye el miedo. Cuando enfrentas tus problemas con la confianza de que Dios pelea por ti, el miedo se disuelve. Cuando crees que el Dios que abrió el mar rojo está contigo, nada puede detenerte. Dios te está llamando a dar un paso de fe. Pero el miedo siempre intentará detenerte en la puerta de tu bendición. Mira la historia del pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Habían salido de Egipto. Habían visto milagros. Habían sido alimentados con maná del cielo.
Pero cuando llegó el momento de entrar en la promesa de Dios, el miedo se apoderó de ellos. Dudaron. Creyeron que los gigantes eran demasiado fuertes. Dios les había prometido la tierra, pero su temor los hizo vagar en el desierto durante 40 años. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuántos años de tu vida has estado dando vueltas en el mismo desierto por culpa del miedo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho avanza y tú has respondido no puedo? Hoy es el día en que todo eso cambia. Hoy decides dejar el desierto atrás. Hoy decides entrar en la tierra prometida. 3 pasos para vencer el miedo de una vez por todas. 1. Llena tu mente con la verdad de Dios. El miedo es una mentira. Te hace creer que estás solo, que no eres suficiente, que todo va a salir mal. Pero la palabra de Dios es la verdad que rompe toda mentira. Cada vez que el miedo hable, responde con la Escritura. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Llena tu corazón con la palabra, y el miedo no podrá enraizarse en ti. 2. Actúa en fe, aunque sientas temor. El miedo no se vence esperando a que desaparezca. Se vence avanzando a pesar de él. Pedro caminó sobre el agua cuando decidió confiar en Jesús. Pero cuando miró las olas, se hundió. El problema no fue la tormenta, sino que quitó su mirada de Cristo. Fija tu mirada en Jesús y verás milagros en tu vida. 3. Declara con tu boca la victoria. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que dices con tu boca tiene poder sobre tu vida. Si constantemente dices, no puedo, siempre me va mal, no soy suficiente, entonces estarás dando poder al miedo. Pero si declaras la verdad de Dios, verás transformación. Soy fuerte en Cristo. Dios pelea por mí. Nada me puede separar del amor de Dios. Ahora, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, soy un guerrero de Dios. Decláralo con fe. El miedo ya no tiene poder sobre ti. Dios te está llamando a dejar atrás el temor y caminar en la libertad que Cristo compró para ti. Hoy es el día de tomar una decisión. Puedes seguir dudando, o puedes confiar en Dios. Puedes seguir paralizado, o puedes avanzar en fe. La elección es tuya. Dios está contigo. Y porque Él está contigo, nada podrá detenerte. Has llegado hasta aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios te ha estado hablando. Ha estado llamándote, despertando algo en tu corazón. Tal vez durante mucho tiempo el miedo ha sido tu compañero de vida. Tal vez has dejado que te defina, que te limite, que te impida ver lo que Dios quiere hacer en ti. Pero hoy, en este preciso momento, Dios te está invitando a un nuevo comienzo. Ya no puedes seguir viviendo como si fueras esclavo del temor, porque no lo eres. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Eso significa que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Hay más fe de la que crees. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Mira lo que Dios hizo con Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo, su primera respuesta fue, Señor, yo no soy capaz. Éxodo 4:10. Se enfocó en sus habilidades, en su falta de habilidades, en sus temores. Pero Dios no lo dejó excusarse. Dios le dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y esa es la misma promesa para ti hoy. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Escucha bien esto, el miedo es un mentiroso. Te dice que no eres suficiente. Que no puedes. Que no tienes lo que se necesita. Pero la verdad es esta, Dios ya ha equipado todo lo que necesitas dentro de ti. Su presencia en tu vida es tu mayor garantía de victoria. Hoy Dios te dice,
No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Yo soy tu refugio y fortaleza. Salmo 46:1. No es una sugerencia. Es un mandato. Dios no te diseñó para vivir esclavizado por el miedo. Te creó para vivir en libertad, en fe y en confianza plena en Él. Así que hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás dejando que el miedo controle tu vida, o te levantarás en fe, creyendo que Dios está contigo? No importa cuánto tiempo hayas estado paralizado. No importa cuántas veces hayas dudado. Dios no se ha rendido contigo. Él sigue aquí, esperándote con los brazos abiertos, diciéndote: Hijo, hija, confía en mí. Yo tengo el control. Yo peleo tus batallas. Yo te sostengo. Solo cree. Hoy es el día en que declaras con autoridad: el miedo no gobierna mi vida. Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi paz. Hoy camino en fe, confiando en su poder. Soy un hijo de Dios y el miedo ya no tiene poder sobre mí. Declara esto en los comentarios. Jesús transforma vidas. Escríbelo como un acto de fe. Como un testimonio de que hoy decides vivir sin miedo, confiando en el Dios que todo lo puede. Dios está obrando en tu vida. No mires atrás. No mires las olas. No mires los gigantes. Solo mira a Jesús. Él es tu paz, tu victoria, tu esperanza. Este es tu momento. Este es el comienzo de una nueva vida, sin miedo y con una fe inquebrantable en Cristo. Escribe: Cristo es mi Salvador. Dios tiene un propósito para ti. Este es el día en que todo cambia.